¿Se imaginan al expresidente Donald Trump enfrentándose a la posibilidad de ahora ser acusado en Arizona? Y no, señores, no es un rumor, esto es real. Un gran jurado en Arizona estuvo a punto de lanzarse contra él por esos intentos de revertir los resultados en las elecciones del año 2020. Pero aquí viene el giro inesperado. Los fiscales dijeron lo siguiente: espera, mejor no todavía. ¿Por qué? ¿Qué es lo que están planeando? Quédense conmigo porque vamos a desmenuzar todo esto, como siempre trayendo las noticias más picantes en la política estadounidense. Primero vamos a dejar en claro qué es eso del gran jurado. Imaginemos que es como un grupo de vecinos que están bien informados y que se sientan a analizar si es que hay suficientes pruebas para llevar a alguien a juicio por un delito. Estos son ciudadanos que no son profesionales del derecho, que revisan la evidencia que les presentan los fiscales y pues deciden si deben de acusar a alguien. Y ojo, aquí el fiscal no es el jefe total, porque aunque él presenta el caso, el gran jurado tiene la libertad de decir sí o no. Ahora en este caso, el gran jurado de Arizona se reunió, revisó lo que tenían contra Trump y decidió que sí, que había suficiente evidencia para acusarlo. Hasta ahí todo bien. Pero entonces, ¡bam!, los fiscales deciden no seguir adelante. Y uno se pregunta, ¿pero por qué no? ¿Qué es lo que pasó? Si de por sí ya el gran jurado había dicho que había material para una acusación, ¿qué fue lo que los hizo retroceder? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Verán, en el sistema judicial estadounidense, para que alguien sea acusado formalmente, solo se necesita lo que llaman una causa probable. Es decir, parece que cometiste un crimen. Pero para realmente condenar a alguien en un juicio, necesitas algo mucho más sólido. Necesitas demostrar más allá de toda duda razonable que esa persona es culpable. Y no sé ustedes, pero eso suena a algo mucho más difícil de lograr. Entonces, ¿qué pasa si los fiscales sienten que no tienen todas las pruebas que necesitan para llegar a ese nivel? Pues prefieren esperar. Es como si estuvieran cocinando un plato complicado, pero que no quieren sacarlo del horno antes de que esté bien hecho. Los fiscales pueden estar pensando que acusar a Donald Trump en este momento, sin tener todas las pruebas sólidas y necesarias, podría llegar a ser arriesgado. Y aquí, señores, es donde entra Jean Ellis, abogada que fue aliada de Donald Trump y que recientemente decidió cooperar con los fiscales. ¿Qué es lo que significa esto? Que puede que Gina tenga información clave que podría ser la cereza en el pastel para fortalecer el caso contra Donald Trump. Hablemos de estrategias. Los fiscales, especialmente en los casos grandes y mediáticos, no se apresuran. Es un juego de paciencia y estrategia. Imagina que tienes varios acusados en un caso que es complejo. Lo más inteligente es ir primero por los coacusados que son de menor perfil. ¿Por qué? Porque si logras condenarlos, puedes utilizarlos como piezas en tu tablero de ajedrez y poder presionar y llegar al rey, que en este caso sería Donald Trump. Piensen en esto. Si los fiscales logran que esos coacusados menores caigan, pueden ofrecerles algún tipo de acuerdo para que cooperen y testifiquen en contra de Donald Trump. Además, una vez que alguien ha sido condenado y ha sido sentenciado, su capacidad de mantenerse en silencio para no autoincriminarse se ve bastante limitada. Esto significa que los fiscales pueden usar esas condenas como una palanca para obligar a los testigos a hablar. Hablamos de una jugada maestra. No es la primera vez que vemos algo así. En casos muy complicados, donde hay personajes que son de alto perfil involucrados, los fiscales prefieren ir construyendo su caso poco a poco, asegurándose
de que cuando llegue el momento tengan todas las piezas en su lugar y dar el golpe final. Pues parece que eso es lo que están haciendo aquí. Están fortaleciendo su posición, están reuniendo más pruebas y están esperando el momento perfecto para atacar. ¿Qué significa todo esto para Donald Trump? Primero que nada, está claro que esto no ha terminado. Aunque los fiscales hayan decidido no proceder con la acusación por ahora, esto no significa que Trump esté fuera de peligro. Es más, todo lo contrario. Esto sugiere que están preparando un caso mucho más sólido. Están esperando el momento adecuado para poder lanzar este golpe. Y con figuras tan importantes como es Jenna Ellis, que están cooperando, las cosas podrían ponerse aún más complicadas para Donald Trump. Además, pensemos en las implicaciones políticas de todo esto. Donald Trump continúa siendo una figura central en la política estadounidense, y cualquier movimiento legal en su contra podría llegar a tener repercusiones enormes, tanto para él como para su partido. Y es que no es solo eso, también para la percepción pública de cómo se maneja la justicia en casos tan delicados y de alto perfil. Así que en resumen, lo que estamos viendo aquí, señores, es un caso en desarrollo. Un caso muy potente, donde los fiscales están jugando a largo plazo, asegurándose de que cuando decidan mover la ficha, posiblemente antes de las elecciones, lo hagan con todas las de ganar. El gran jurado ya ha demostrado que tiene un interés en acusar. Los fiscales están fortaleciendo sus casos y nuevos testigos están comenzando a cooperar. Todo esto, señores, apunta a que el panorama legal para Donald Trump nuevamente podría estar cambiando radicalmente en estos meses. Ahora les dejo con una pregunta para que puedan reflexionar. ¿Creen que los fiscales finalmente decidirán acusar a Donald Trump? ¿O es que estamos viendo tan solo una estrategia para mantener la presión sin llegar a un juicio? Déjenme saber sus comentarios. Me encanta escuchar lo que piensan. Recuerden que si les ha gustado este video, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle un like y compartirlo con sus amigos. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando temas tan candentes dentro de la política y la justicia estadounidense y crearemos nuestros propios análisis.